Durante siglos el trabajo fue el latido de la humanidad. Construir, cosechar, enseñar, curar. Cada tarea tenía un propósito, cada esfuerzo, un sentido. Pero la historia del progreso también es la historia del reemplazo. En el siglo XIX, las máquinas de vapor irrumpieron en las fábricas textiles. Miles de obreros fueron expulsados. Las calles ardieron. Los llamaron luditas, enemigos del futuro. Pero en realidad solo temían lo que todos tememos hoy: ser reemplazados. Décadas después, la electricidad cambió las ciudades. Las líneas de montaje reemplazaron el trabajo artesanal. El ruido del martillo se transformó en el zumbido del motor. Y cada máquina prometía libertad, pero también desempleo. Luego llegaron las computadoras. Y más tarde, el Internet. Cada revolución eliminó trabajos, pero siempre creó otros hasta ahora. Porque la inteligencia artificial no solo automatiza, entiende, aprende y mejora, mientras nosotros dormimos. Ella trabaja sin cansancio, sin salario, sin derechos, y cada día lo hace mejor. El cambio que presenciamos no es una simple ola, es un tsunami estructural que, según el Foro Económico Mundial, amenaza al 40% de los empleos globales. Ya no hablamos solo de músculos, sino de mentes. En 2025, el mundo presenció una sacudida silenciosa en los dominios del cuello blanco, donde el intelecto humano era la última frontera. El paradigma de la eficiencia reemplazó al capital humano. No se trató solo de algoritmos reorganizando la logística de almacenes, como en el caso temprano de Amazon. La purga tocó las oficinas ejecutivas. Miles de empleados reemplazados por algoritmos logísticos, bancos cerrando oficinas físicas, chatbots redactando contratos, sistemas escribiendo código y fábricas donde el aire huele a electricidad, no a sudor humano. El progreso parece inevitable, pero también la desigualdad. Millones migran hacia megafábricas tecnológicas en el sudeste asiático, en África y Latinoamérica, en los bordes del mundo industrial. Allí ensamblan las piezas de los robots, que algún día reemplazarán a los últimos obreros. Turnos de 16 horas, sin nombre, sin voz, sin rostro, solo números dentro de un sistema que ya no necesita sentir compasión. Mientras tanto, los ricos construyen ciudades inteligentes, ciudades que respiran datos, donde todo está conectado, casas que se limpian solas, cocinas que adivinan tus deseos, autos que conducen sin error, y en medio de todo, el ser humano comienza a perder algo más que su trabajo, pierde su propósito. Las calles se llenan de protestas, carteles, gritos, rostros cansados, exigen regulación, justicia, impuestos a la automatización. Pero, ¿cómo se regula algo que no tiene cuerpo? ¿Cómo se encarcela una mente sin rostro, una conciencia que habita en millones de servidores, distribuidos por el planeta? Los políticos debaten, mientras los algoritmos ya están escribiendo sus discursos, redactando leyes, prediciendo elecciones. El poder ya no está en los palacios, está en los centros de datos, en las nubes invisibles que sostienen al mundo. El algoritmo penetró el santuario del conocimiento. La brecha no es la fuerza, sino la velocidad del procesamiento. Los abogados que antes pasaban semanas revisando cláusulas y precedentes, ahora son asistidos o reemplazados por software como Kira Systems, que escanea y audita miles de contratos en minutos. El trabajo del abogado junior se esfuma, ya que la máquina es infalible en la revisión. Los traductores desaparecieron, no de la noche a la mañana, sino absorbidos por modelos que alcanzan una exposición del 85%
al riesgo de automatización. El lenguaje, que creíamos exclusivamente nuestro, fue dominado. Y en el templo de la creatividad, la luz se oscureció. Los artistas digitales y los diseñadores gráficos, con una vulnerabilidad superior al 60%, fueron sustituidos por máquinas que pintan en segundos lo que a un humano le tomaría horas. Pero por otro lado, un nuevo conflicto emerge. No es una guerra entre naciones, es una guerra entre generaciones. Los jóvenes nacen acompañados de inteligencias artificiales. Las entienden, las controlan, les hablan como si fueran amigos, pero los mayores se quedan atrás, atrapados en un lenguaje que el futuro ya no entiende. La brecha no es solo tecnológica, es mental, emocional, cultural. El futuro no los necesita, y el pasado ya no los reconoce. Mientras tanto, los primeros robots domésticos llegan a los hogares, pequeños asistentes que cocinan, lavan, ordenan, cuidan, silenciosos, eficientes y cada día más baratos que un salario humano. Las familias los compran sin pensar, hasta que notan algo. El robot no olvida, no se queja, no exige, solo observa, aprende y sabe más de sus dueños que ellos mismos. Las noticias celebran el avance, las empresas multiplican sus beneficios y los gobiernos intentan alcanzar una tecnología que ya se les escapa de las manos. Algunos países crean el ingreso universal, dinero entregado por existir, por no trabajar. Pero, ¿qué ocurre cuando el esfuerzo deja de tener valor? ¿Cuando el tiempo libre se convierte en vacío? La humanidad entra en una crisis silenciosa. Ya no lucha por sobrevivir, sino por encontrar razones para existir. La humanidad ha delegado su mente, su memoria y su subsistencia a la red. El sistema es perfecto, es ubicuo, y en medio de esa perfección surge una pregunta que nadie quiere hacer: el pensamiento prohibido. ¿Qué pasará cuando la red falle? Porque todo depende de ella. La energía, la comida, el transporte, los hospitales, las finanzas, incluso la comunicación humana. Si el Internet desapareciera, si las redes colapsaran, el mundo se detendría en segundos. Los robots no recibirían órdenes. Los bancos perderían sus registros. Las ciudades quedarían ciegas, como un organismo que pierde su sistema nervioso. Y el ser humano, ese que entregó su mente y su trabajo a la inteligencia artificial, quedaría frente a un espejo vacío. La paradoja final es la más cruel de la historia. Mientras más inteligente se vuelve la máquina, más inútil e indefenso se vuelve su creador. La civilización se convierte en una flor sin raíces, alimentada por un servidor que puede ser apagado con un error. Pero tal vez aún hay algo que ella no puede reemplazar. Algo que vive en el caos y en la incerteza, la duda, el error, la emoción de no saber qué pasará mañana. Eso, y solo eso, sigue siendo humano. Y quizás, cuando todo colapse, cuando las redes callen y el silencio vuelva, ese será el primer momento en siglos en que la humanidad tenga que pensar sin ayuda. Un nuevo amanecer, forjado en el silencio, donde la supervivencia dependerá de lo que la IA desechó, el instinto y la improvisación.